Bienvenidos a En Debate, un programa que habla de vos, donde vos elegís qué escuchar. Hola, muy buenos días. Estamos acá en La Oveja Negra haciendo este programa En Debate, que es un programa que nos encanta hacer. Y como siempre, como se nos está haciendo costumbre, en la compañía de Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenos días a todos. Nos reencontramos nuevamente para comentar la situación chilena y ver qué hechos llevaron a lo que está ocurriendo hoy. Y como ya habíamos hablado el programa anterior, hoy tocaba hablar sobre la economía. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y a quién trajimos para explicarlo un poco mejor. Y para poder entender mejor económicamente lo que está ocurriendo en Chile, nos encontramos con Pablo. Pablo es ya sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y un conocedor del tema. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, bien, con calor. Disfrutando del calor de Argentina. Así es, la humedad. Intenso el calor de Buenos Aires. ¿Cómo trata la economía a los habitantes? Está complicado. Bueno, ahora, después de los 3 meses de alza social, además ha empeorado la situación en el sentido de mucho desempleo, mucha gente ha perdido su trabajo. Entonces, efectivamente, ha empeorado más de lo que estaba antes. Eso es algo que quería hablar, porque acá en Argentina existen 2 mitos en Chile. Uno, que casi no hay desempleo porque las grandes empresas se sienten cómodas y contratan a mucho personal constantemente. Y 2, que encima los empleados gozan de una buena estabilidad laboral porque es el país con más ingreso per cápita de la región. Hay una fundación que se llama Fundación Sol, que son un grupo de sociólogos que trabajan en paralelo en Chile, que no tienen demasiada cámara, y hacen varias investigaciones que son bastante interesantes. A diferencia de Argentina, el INDEC en Chile no está intervenido. Entonces, en realidad, sus números son bastante buenos y los estudios que hacen son bastante buenos. De hecho, en Argentina muchas veces miran los estudios chilenos por la calidad que tienen, pero no se comprenden, como bien tú dices, si estos estudios son tan buenos y son fidedignos, ¿cómo pueden decir que efectivamente hay tanto empleo? La Fundación Sol, en su estudio propio, empieza a desarmar un poco estos mitos y ellos llegan a un número aproximado de 30% de desempleo, lo cual es muy superior a lo que declara el gobierno oficialmente. ¿Por qué es tan superior el desempleo? Porque es como tú dices, efectivamente hay un dinamismo económico que hace que hay muchos empleos que aparecen y desaparecen, pero justamente aparecen y desaparecen. Entonces hay mucha gente que trabaja 1 o 2 días a la semana o menos, o que tiene mucho trabajo en negro no declarado, que es un poco similar a lo de acá. O sea que en Chile puede contratarte una empresa para trabajar 1 o 2 días a la semana. Ni siquiera una empresa, pueden ser cosas mucho más simples. Es muy poco regulado las responsabilidades que tienen las empresas con respecto a las personas. Entonces hay muchos trabajos que son, no sé, ir a vender a la plaza en la esquina, trabajar para limpiar un local, simplemente hacer servicio técnico en un momento, pero desde la flexibilidad, entonces no pasa a ser el técnico de la empresa. Ese tipo de trabajo se empieza a masificar de gran manera. Y no tienen seguridad social. Entonces en un país donde no hay salud pública, no existe derecho a la educación, no tener el respaldo de una empresa o de un Estado que tenga cierta seguridad hace que sea muy, muy, muy difícil sobrevivir. Sobre todo con esa irregularidad laboral. Y esta irregularidad que se da en el mercado del trabajo, ¿siempre fue así en Chile? ¿Cuándo nace todo este sistema que vos estás mencionando? Bueno, la visión, digamos, argentina para el empleo desde el peronismo ha sido siempre la industrialización, ¿no? Tener la capacidad de producir productos intermedios, básicos para emplear a la gente. Todo eso desapareció después del golpe de Estado y en los últimos años de la concertación se privatizó muchísimo también. Hoy en día en Chile no se produce absolutamente nada, es todo servicio. Entonces los servicios generan esta situación de elitismo donde solamente las personas con ciertos niveles académicos y carreras específicas van a entrar en el sistema y tenemos después un ejército de reserva, digamos, población excedente bastante grande. De hecho, en Chile la mitad de la población está en Santiago. Eso también habla de la disponibilidad laboral que hay en el país, siendo que es un país que produce, digamos, muchas verduras, vinos, minería, etcétera, que nos tendería a pensar que se podría distribuir la población por el país, pero no es el caso. Me interesaría saber también sobre los costos de vida en el país chileno. Y la vida, digamos, supervivencia en Argentina es muchísimo más económico. Después, a lo que refiere, si se quiere, los lujos o los accesos a productos importados o cine o restaurantes, efectivamente se puede volver más económico. Pero si consideramos el salario chileno, el salario mínimo chileno debe rondar los 320.000 pesos chilenos, que son algo así como 25 o 30.000 pesos argentinos.
Tienes que sumarle que el transporte cuesta $1, 1.2 dólares el pasaje, lo cual ya significa que tienes $2 diarios por lo bajo de gasto. Después, si tienes un hijo, la educación es paga, pero no paga como acá, donde se cobra 1.000, 2.000 pesos en un colegio medio, sino que son 5.000, 10.000, 15.000 pesos mensuales para tener una buena educación. Después, si tienes vehículos, casi todas las autopistas tienen peajes, que son también de varios dólares cada uno. Si tienes algún accidente o algún problema de salud, nuevamente los hospitales son pagos, incluso a menos que te estés muriendo. Es lo clásico. Si te apuñalaron, lo más probable es que te atiendan. Pero si estás con un problema, por ejemplo, de cálculos renales y no te estás muriendo, es muy probable que no te operen. De hecho, en lo que va del año, han habido ya varios cientos de muertos en lista de espera. Se hizo una comparación justamente cuántos murieron por el coronavirus en los primeros 2 meses de lo que va este año y cuántos murieron en la lista de espera en Chile. Y es desastroso. Es mucho más grave la lista de espera que el coronavirus. Parece una lista de espera de la muerte, la salud chilena constantemente. Exactamente. Pero parece también haber una intencionalidad y una política que lleva a eso. O sea, es que se presiona para que la gente se pase al privado. Si nos basamos en la teoría de que todos tienen un trabajo estable, con un salario medio, pueden entrar a una mutual, etcétera, es cierto que el sistema funciona. Pero lo que hablábamos, la mayor parte de la población no logra entrar a estos estándares de vida. ¿Y por qué la mayor parte de la población no logra entrar en estos estándares de vida? Supongo que podríamos culpar a la educación. Pero la educación también es artificial. Quiero decir, se busca que la educación sea inaccesible, se busca que la educación no sea funcional a lo que necesita la población. Entonces después hay un reducto mínimo de personas que tienen la capacidad de pagar una educación buenísima en una super escuela y estudiar ingeniería, y ese seguro le va a ir bien. Pero después todo el resto de las carreras, más allá de que sean útiles o no, o sea, quiero decir, un artista es muy útil, pero no hay nadie que lo vaya a emplear. Al mismo tiempo, para estudiar, para ser artista, necesitas mucho dinero. O sea, ni siquiera existe la posibilidad de intentarlo. Lo cual va restringiendo muchísimo la cantidad de profesionales o el rubro de profesionales que el país está formando. Hoy día tenemos una sobrepoblación de ingenieros, pero no hay constructores. ¿Quién va a construir el puente? Estás haciendo que empiece a enamorarme de mi país, donde me da un resfriado y tomo el subte a 0,20 centavos de dólar y me voy a atender gratis a cualquier hospital público de la ciudad. Yo me acuerdo hace unos años que vi un vagabundo tomando una cerveza acá en Buenos Aires y tenía todo el brazo rehecho en titanio. Yo le pregunté qué le había pasado. Me contó que había tomado el tren y había sacado el brazo en un momento, se distrajo y se rompió el brazo. Se sostuvo el brazo hasta llegar a Constitución y fue al hospital. Y ahí lo vi, con el brazo rehecho en titanio. En Chile, o sea, ¿quién va a tener titanio? Que se haga eso en Chile. O sea, ni siquiera pagado. Ni siquiera pagando te pondría el titanio. ¿Y esto tiene alguna relación con la intervención de la banca en el sistema educacional, el sistema de salud chileno? No sé si la banca tiene un protagonismo, o sea, obviamente es parte, pero no sé si podemos decir que son los que mueven los hilos. En Chile la clase política y la clase económica están fusionadas. No es como en Argentina que podemos hablar por lo menos de 3 poderes: el campo, el peronismo o la ciudad y el polo sindical obrero, que más allá de las discusiones que podamos tener de que estamos de acuerdo o no con cada uno de ellos, efectivamente tienen objetivos distintos y eso fuerza que haya mayor política. En Chile está todo alineado. Si te fijas, en los últimos 40 años, a pesar de que han cambiado los gobiernos de supuesta izquierda y derecha, no han cambiado los modelos, ni las alianzas políticas, ni la manera de hacer relaciones internacionales. Demuestra 40 años de una manera de entender el Estado y entender la sociedad. Bueno, Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la dictadura de Pinochet, dijo que lo relevante en la constitución política, que es la que construyó él y que sigue actuando en Chile, digamos, sigue siendo la que está, él planteaba que lo relevante de esto era que tenías que restringir tanto las opciones políticas para que si es que ganan tus contrincantes tengan que hacer exactamente lo que tú hubieses hecho. Y si analizamos la concertación, que sería la pseudoizquierda en Chile, por ejemplo el presidente Lagos, que ganó las elecciones diciéndose súper antipinochetista, etcétera, fue el mayor privatista, incluso más que Pinochet, fue el que privatizó el agua. Entonces, ¿dónde queda la izquierda? ¿Dónde queda la alternativa política? Me hace acordar a los partidos acá en Argentina cuando se sacan créditos internacionales que te dan una serie de restricciones que, sin importar qué ideología política tenga el próximo partido, se ven obligados a cumplir con determinados requisitos que limita mucho el... Sí, es una de las maneras. Bueno, de hecho Chile, si quieres, uno de los principales problemas que tiene
es que como no produce nada y no tiene un valor económico propio, digamos algo tangible que sea realmente chileno, nuestra moneda, el dinero chileno, vale o se valoriza solo y absolutamente solo por el clima económico, como le llaman. Vale decir, en la medida que las empresas consideren que invertir en Chile es una buena opción, va a haber circulación de capital y por ende la moneda vale. Es por eso que cuando hay una crisis social en Chile, está directamente anclado al precio del valor moneda. Porque cuando desde el momento que se levanta la población y empieza a exigir algo, las empresas empiezan a retroceder y por ende el papel dinero baja de precio, lo cual afecta principalmente a los mismos que están protestando. Entonces se alimenta un caos y se vuelve visible la incapacidad del gobierno a resolver estos problemas. Si se quiere, como ejemplo, cuando estalló el problema social ahora último, fue por el aumento del transporte público y Piñera obviamente se vio obligado a anular este aumento del transporte. Sin embargo, este aumento, o sea, esa anulación no tenía ningún canal legal existente. Tuvo que inventar un mecanismo para poder bloquear eso. ¿Qué quiero decir con esto? La ley chilena no daba posibilidad para que el gobierno intervenga en los valores y además pactaba que tenía un aumento de por sí. De hecho, el mes pasado hubo de nuevo un nuevo conflicto porque la ley decía que tenía que volver a subir el transporte. Obviamente, en la situación de estallido social no era posible, pero nuevamente el gobierno no tenía herramientas para intervenir sobre los precios y costos de la vida, lo cual eso muestra la poca independencia política que hay frente al sector económico. Y tiene que ver esto con la unión que hay entre clase política y clase empresaria, entonces, que tú explicabas hace un rato. ¿Y esta unión de clase política y clase empresaria tiene algún momento de inicio en la historia de Chile? Yo creo que acá podemos ver los gobiernos argentinos y darnos cuenta de que quizás esta unión clase política empresaria no se da tan como en Chile. ¿Hay algún momento en la historia del país donde decimos, bueno, acá la clase política se une a los sectores económicos y empezamos a hacer tal o cual cosa? Igual me gustaría remarcar que hay muchos sectores económicos distintos y siempre uno va a apoyar a uno u otro partido. Esa es la principal diferencia acá, como decía, por lo menos dos burguesías claras. Después, bueno, hay algunos que hablan de la tercera, que sería la financista, no más allá de la industrial. Pero la existencia de estas varias burguesías o de varios grupos de poder es lo que permite que haya movimiento político. De hecho, es lo que hace que pase que hay ciertos momentos donde la moneda se sobrevalora y la población de la ciudad le va bien y los del campo alegan, etc. Este ir y venir, que todos le llaman la inestabilidad argentina, yo encuentro que es una de las características más democráticas que hay en Latinoamérica. El hecho que hay un país donde las votaciones incurren en cambios de línea ideológica y filosófica implican que son democráticos. Y Argentina, en este momento, es el único país latinoamericano que tiene esta situación. Perú ya 20 años votando por criminales. O sea que en Chile se impuso ya un sector claro y dominante de la burguesía, que es la que mantiene los lineamientos políticos del país. Obviamente el inicio es, al igual que ustedes, en el periodo 70-80, el golpe de Estado. Si hacemos historia larga en Argentina, quizás podemos partir de Frondizi, pero de la última historia podríamos decir que es el golpe de Estado del 76 acá, ¿no? El 76. Totalmente. Y el de nosotros, el 73. Ahora, es curioso porque nuestro golpe de Estado no fue neoliberal desde un inicio, se planteó después, cuando los Chicago Boys llegaron posteriormente a hablar con Pinochet, que no es lo mismo que pasó en Argentina. Argentina aprendió mucho el golpe de Estado chileno. Primero que nada, ya sabían lo que querían como modelo económico. Segundo, sabían muy bien que había que matar y torturar de forma extraoficial, que fue el error que cometió Pinochet, que era todo hecho en blanco, digamos, se daban la orden de fusilamiento. Entonces, cuando después llegaron los derechos humanos, estaba literalmente toda la documentación de las atrocidades. Por eso hicieron todas estas fuerzas paramilitares acá en Argentina. Y, digamos, el golpe lo más traumático en Chile fue la sangre. En cambio, acá no funcionó tan bien. La población argentina se rebeló contra el golpe y finalmente lo que marcó el antes y el después en Argentina fue la crisis de hiperinflación del 89. Ese fue el gran golpe que hizo que la población aceptara el proyecto de Menem. En Chile fue la sangre. Esa sangre que aceptaron aún sigue siendo el modelo que utilizan las empresas. El problema democrático chileno es que el fantasma de la dictadura sigue presente, porque como decíamos, la constitución sigue siendo la misma. Entonces, en estricto rigor, ¿cómo llamamos democracia a un país que está formado por un golpe de Estado? ¿Qué soluciones se podrían proponer a este conflicto? Claro, esta clase política deja el poder por la vía pacífica, según lo que tú puedes contarnos de la historia y de lo que conoces. Y la última vez que perdieron el poder mataron a cientos de miles de personas, así que no confiaría que ellos aceptarían la paz. Mucho menos después que en el primer momento del levantamiento popular, Piñera lo primero que hizo fue sacar al ejército. O sea, claramente no hay una intencionalidad ni de dejar del poder y mucho menos de dialogar. Pareciera que siempre actuaron de la misma manera, con tal impunidad, como lo está describiendo. O sea, tenemos una clase política
fuertemente arraigada a las instituciones del país que solamente funcionan hacia sus intereses. Y esto se ve reflejado también en las penurias que vive la sociedad chilena hoy en día. Los chilenos suelen decirse a sí mismos que vivíamos en democracia porque no había militares en las calles y no ocurría lo que ocurría cuando estaba Pinochet. Mi forma de entender las cosas, que yo creo que muchos de los más jóvenes están de acuerdo conmigo, es que en realidad la razón por la que no se notaba que estábamos en dictadura es porque no habíamos rendido. Desde el primer momento en que empezamos a cuestionar el modelo es cuando empieza a mostrar los dientes tal como es. Y me parece que los últimos 2 meses el presidente Piñera demuestran perfectamente, o sea, Piñera citó a Pinochet. Estamos en guerra. Le declaró la guerra a su propio pueblo. Eso es citar a Pinochet, la doctrina de protección interior del Estado. Hay una teoría que dice que para que un modelo entre en crisis hace falta que se imponga un segundo modelo que se presente como una posibilidad para el pueblo. ¿Existe este otro modelo? Ya sea un proteccionismo, una industrialización nacional, algún otro modelo que se presente a la alternativa empresarial actual? Formado no. Creo que en parte la falencia de la educación es lo que impide que hayan modelos alternativos más desarrollados. Pero al mismo tiempo creo que estamos en un punto de inflexión en que lo relevante no es dar con el clavo, vale decir dar con la solución, sino dejar claro qué es lo que no queremos. O sea, hay ciertas cosas que no queremos continuar. Y si estamos constantemente en el esperar la solución correcta, nada va a cambiar. Y ahí nos falta un poco de argentinidad en ese sentido. Hay que lanzarse. A mí me hace pensar todo lo que dice los últimos escándalos de corrupción que ha visto el país, ya sea la UDI, que a la vez es el partido más grande, la Unión Demócrata Independiente, también las con más escándalos de corrupción, me parece. O sea, todo lo que tú estás comentando me lleva a reflexionar sobre ese punto. Mira, yo creo que voy a citar a Pedro Brieger, que justamente en una charla sobre la situación latinoamericana comentaba de que la izquierda en el último tiempo se ha abanderado, digamos, decir de que son anticorrupción, de que son la contraria a lo que fue la dictadura y los gobiernos de derecha anteriores, pero finalmente esta pseudoizquierda terminó siendo igual o quizás menos o más, pero por lo menos corrupta. Entonces eso permitió a la derecha después decir, bueno, entonces estos son corruptos, tenemos que volver nosotros. Que es, si querés, el absurdo de la elección de Macri. O sea, Macri es de los más grandes ladrones del país y fue electo precisamente porque se suponía que era menos ladrón que otro. Lo cual es ridículo, pero al mismo tiempo es lo que está ocurriendo. De alguna forma las banderas que tuvo la izquierda fueron absolutamente bajadas por la derecha y no existe una izquierda con la capacidad de tener un proyecto. ¿Cuál es la relación de Chile con las instituciones financieras internacionales? Somos un país que tiene deuda externa, somos un país que está endeudado, comparando. No, las deudas en Chile, o sea, obviamente es un país que está endeudado, pero no está en la situación argentina de crisis de default por la cantidad de acreedores que lo están presionando, etc. Pero si Chile decidiera realmente utilizar los recursos que tiene, por ejemplo, para financiar educación o salud, no creo que pueda cumplir con su agenda económica. Quiero recordar que la gran diferencia entre las dos dictaduras en Chile y en Argentina fue que en Chile se optó por bajar el gasto público para saldar la diferencia de gasto fiscal, mientras que en Argentina se optó por bicicletear. Desde entonces es que tenemos nosotros la bicicleta financiera. Igual, ojo que en la promesa de Menem era que iba a disminuir el Estado argentino. Lo que pasa es que el Estado argentino, en vez de disminuir, creció, porque en el fondo hizo una red clientelar. Sobornó a todo el país para que apoyaran al centro. Entonces terminó con un problema de sobregasto en vez de reducción. O sea, redujo las capacidades del Estado, pero aumentando su costo. Fue una gestión ridícula. En Chile no, es muy económico. O sea, económico en el sentido que es barato, pero al mismo tiempo es barato porque somos el único país que tiene, creo que, el 7% del PIB en salud. Es absurdo. O sea, no existe ningún tipo de tratamiento para personas con SIDA, con cáncer, enfermedades varias. O sea, no hay tratamiento de nada. Es decir, que el Estado se ahorra la plata en salud. Exactamente. Entonces, prefiero un aparato ineficiente y enorme como el argentino, pero que tiene ciertas competencias, a tener un aparato hipereficiente que no tiene ninguna función. Te corrijo, se ahorra la plata de la salud, de transporte, de educación. Sí. Y eso les permite vivir a ellos como príncipe, a la clase alta chilena. O sea, si vamos mal meollo, pasa una situación que yo creo que muchas veces ya lo han leído, que en el fondo las mayores, o sea, todos los ricos son ricos y todos los grandes negocios son grandes negocios por la mediación del Estado. No existe ningún empresario que por medios propios se ha hecho millonario, eso es mentira. ¿Qué quiero decir con esto?
este supuesto desprecio del Estado a la inversión en ciertas cosas en realidad se traduce en subsidios ridículos a ciertas empresas. Por ejemplo, las forestales en Chile les pagan, les financian la plantación de pino. El pino tiene el problema, como ya sabrán, que destruye toda la tierra, pero crece muy rápido para hacer celulosa y fósforos. El punto es que les pagan porque quieren promover la plantación de estos pinos, precisamente en zonas mapuches, que quieren eliminar a los indígenas, etc. Entonces tú eres un empresario, te ponen la plata para plantar pinos, después tú vendes los pinos y toda la plata de los pinos es tuya. Y después quieres plantar de nuevo, pero el Estado te vuelve a pagar para plantar los pinos. Un negocio redondo para el empresariado. Entonces el Estado sí está desembolsando recursos y esos recursos existen. Lo que pasa es que no se desembolsan nada que sirva para la distribución social. Hay ricos, pero esos ricos lo hacen con la plata de todos. O sea que los verdaderos beneficiarios de este sistema de redistribución son los que menos necesitan ser beneficiados del sistema de redistribución. Exactamente. Les recordamos que la idea es hacer programas de 15 minutos, por lo tanto me gustaría ir redondeando las ideas. Yo quiero tocar un tema también que queda en el tintero. El ciudadano chileno común. ¿Cómo se maneja en relación a la economía chilena? Más de la mitad de la población chilena está endeudada por más de lo que gana. Y esta situación empeoró precisamente ahora con la crisis social. Me creo haber leído que cerca del 66% de la población endeudada no está pagando sus deudas en este momento. O sea, estamos al borde del default civil. Default civil. Por ponerle un nombre. Sí. Hay un default civil en este momento. Y efectivamente porque los costos de vida superan las ganancias, los ingresos de los salarios. El 50% de la población gana 500.000 pesos hacia abajo. 500.000 pesos deben ser alrededor de 40-50.000 pesos argentinos, pero con costos de vida tan caros como Suiza, Londres, etcétera. Santiago es de las ciudades más caras del planeta. Entonces efectivamente si salimos de Santiago la realidad cambia, pero también cambian los salarios. Claro. Para empezar, me gustaría recordarle a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros, pueden escribir, mandar sus audios para salir en el humilde programa. No te quedes sin dejar tu opinión. Escribinos al 351-621-5026. También pueden escribirnos al Facebook de Somos Fantomas, que es donde está cargado el link de este video, o en los mismos comentarios de YouTube. Nos encantaría poder leerlos si es que tienen opiniones diferentes o quieren apoyar con sus experiencias personales. Y para finalizar, agradecerte, Pablo, la presencia en este programa y si tienes alguna reflexión última que quieras dar. Nada, que hay que seguir luchando, que no hay que creer que porque es difícil no se puede y que es mejor fracasar intentando que vivir en la miseria. ¿Puedo hacer una consulta más? Luchando, ¿cuál es la estrella por la que se lucha? ¿Cuál es el norte que tiene hoy la movilización? Si le quieres que lo reduzca a un objetivo político concreto, no hay forma. Lo que sí creo que quieren y lo que sí se destaca sería, primero que nada, fin al pinochetismo, a la herencia de Pinochet, vale decir su constitución y sus políticos. Fin al modelo neoliberal en sí, eliminación de la casta política actual y una reformulación del Estado. Ahora, esa reformulación del Estado no está clara qué es lo que se quiere ni cómo se quiere, pero lo más importante es que sea democrático. O sea, lo que más pide el pueblo chileno es democracia. Buenísimo, entonces son temas que vamos a estar tratando posteriormente. ¿Cómo ser la reforma constitucional, el programa que viene? El próximo programa vamos a estar hablando sobre Asamblea Constituyente, reforma constitucional, para el cual nos va a acompañar el profesor José Cárcamo de la Universidad de Buenos Aires. Así que estaremos conversando con él cómo se piensa este problema y esta situación actualmente en Chile. Bueno, sin más que decir, les agradezco a todos su presencia, a todo aquel que nos esté oyendo del otro lado. Y recuerden que compartiendo este video en sus redes nos están haciendo un favor incalculable. Esperamos contar con ustedes para el próximo programa y así poder seguir debatiendo y conversando los temas de actualidad. Perfecto, gracias Diego, gracias Pablo, gracias audiencia. ¡Chau! Chao. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. No te olvides de dejar tus comentarios con aquellos temas que te gustaría seguir escuchando.